Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa de El Espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 6 de agosto de 2025. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dedicarlo para platicar de gobierno corporativo con el propósito de conocer mejores prácticas para el desarrollo empresarial y en su caso con fundamento a algunos artículos publicados en el foro de economía, el foro de la Facultad de Derecho de Harvard, que es sobre gobierno corporativo, y el Harvard Business Review. Y bueno, vamos a empezar primero con este artículo que se llama Más allá del nombramiento, comunique las transiciones del CEO para el éxito a largo plazo. Beyond the Appointment, Communicate CEO Transitions for Long-Term Success, que trata en esencia pues de los cambios de dirección de la empresa, cuál es el directivo, cambia el directivo, qué hacer con respecto a ese cambio y cómo comunicarlo. Este artículo es de Julia Fischer y Patrick Ryan de Edelman Smithfield y fue publicado el 25 de julio de 2025, como le digo, en el foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. Bueno, pues básicamente es un documento que destaca que el ritmo de las transiciones directivas ha aumentado entre 2024 y 2025. De hecho, en otro artículo hace unos días leía que había un número importantísimo de renuncias, incluso de directores, y que en su caso, pues el acontecimiento ocurre en un contexto pues muy errático de la economía, como lo sabemos, y por otro lado también ocurre en un escenario donde se requiere que la comunicación institucional, tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera de la empresa, sea asertiva, ¿no? Sea correcta. Y en ese sentido, pues aquí se reconoce que el ritmo de transiciones de direcciones generales aumenta entre 2024 y 2025 por factores como el activismo de los accionistas, la incertidumbre del entorno geopolítico, económico y social. Y bueno, se subraya que las responsabilidades de los consejos de administración se extienden más allá de la selección del candidato adecuado, y esto bajo la lógica de que arriba del director general está un consejo de administración. Claro que puede estar la parte esta de la asamblea de socios en empresas que no ejercen prácticas de gobierno corporativo, pero pues obviamente bajo la presunción de que sí lo ejerzan, y no solo es tener un consejo de administración, ejercer prácticas de gobierno corporativo, sino es un requisito básico, pues las tareas del consejo de administración como el ente de mayor responsabilidad de la empresa no solo es elegir al candidato adecuado o candidata, por supuesto, sino la comunicación efectiva de la transición y el compromiso con las partes interesadas. Recordemos, el concepto de partes interesadas va más allá del simple concepto de pues, los socios, ¿verdad? Y de quizá los socios no documentados, como pueden ser en un momento dado los beneficiarios controladores, que ya es un concepto ya no solo del mundo de la materia antilavado, sino también de la materia fiscal y hoy en día hasta de la materia de financiamiento al terrorismo. Y entonces es un tema pues sumamente relevante que tiene que contemplar la empresa para cumplir con ella. Pero además las partes interesadas también incluyen el contexto que en términos de administración de empresas podríamos concebir pues todas las partes circundantes de la empresa, como pueden ser incluyendo los clientes, como pueden ser los proveedores, por supuesto los empleados y todo ente que esté vinculado en una subordinación directa o indirecta, y por supuesto también la sociedad, que ordinariamente es representada por el Estado, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, tenemos como una base metodológica la concepción de que son 5 partes interesadas o 5 clasificaciones de partes interesadas: los socios, los empleados, los proveedores, los clientes y la sociedad. Entonces, la comunicación efectiva a la que aduce este artículo, después de elegir a quien sea la persona a cargo de la dirección, pues es la comunicación efectiva de esa transición y cuál es el compromiso que se establece entre el consejo de administración, el director o directora elegido y la comunicación con todos los agentes circundantes, las partes interesadas.
Este documento y esta publicación específicamente del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard se sustenta en un memorando que emite esta firma Edelman Smithfield. Y bueno, pues en esencia plantea cómo guiar a los directores para gestionar el proceso de una manera estratégica y matizada. Y solo pensemos en este caso, ¿no? Si bien el Consejo de Administración es el ente de mayor responsabilidad, pues muchas de esas responsabilidades se tienen que delegar al director para que opere adecuadamente la empresa. Y entonces quien opera la empresa es ese director o esa directora, y ante ello, pues obviamente tiene que haber una gestión adecuada para que su entrada en gestión, valga la redundancia, sea estratégico, sea matizado, sea tersa la implementación de sus políticas y de su trabajo que desarrolle bajo la ordenanza del Consejo de Administración, pero con su conocimiento y experiencia a aplicar en el proceso de la gestión operativa de la empresa. Así las cosas, por ejemplo, nos ponen algunos puntos relevantes. Uno, el Consejo de Administración debe establecer el tono y mensajes clave de la transición. O sea, no solo es la temática de anunciar, ya no es tal persona quien dirige la empresa, ahora es esta otra persona, sino cómo se comunica, qué palabras se utilizan, cuál es la tonalidad de los comunicados escritos o en video o en audio o en vivo que se tienen que desarrollar para sustentar y plantear la decisión que se ejerció en el Consejo de Administración. ¿Cuáles son los mensajes claves que se quieren dar a conocer en este proceso de comunicación? Y por ende, esto tiene que estar con fundamento a que la comunicación refleje un proceso reflexivo, y articulen por qué el nuevo director es idóneo para las prioridades estratégicas de la empresa. No estamos aquí aduciendo que el director anterior haya salido por alguna razón negativa o por un escenario, o sea, negativa con respecto al director o negativo con respecto a la empresa. O sea, no hablamos de despido o de renuncia por algún conflicto o de una muerte. O sea, hablamos de cualquier tipo de separación del director que estaba y entra un nuevo director. Y entonces ante ello, pues hay que plantear un mecanismo de mensaje que sea y que brinde a las partes interesadas que reciben el mensaje, y que quizá puede ser varios tipos de mensaje, para que haya un proceso reflexivo, y haya una mecánica tersa en la que el director entre en sus funciones ante una prioridad estratégica de la empresa. La empresa presume, o se presume, tiene una planeación estratégica mandatada macro por la asamblea, mandatada ordinaria y ajustada ordinariamente por el Consejo de Administración, y que se tiene que implementar. Y quien es el que lo implementa es ese director. Y entonces ante ello, pues el planteamiento es cómo hacer ver que esta persona elegida es la idónea para que esta estrategia se implemente adecuadamente. Número 2, es crucial preparar respuestas coherentes a las preguntas de por qué salió el director anterior, de nuevo, ante cualquier escenario de salida. Y aún así puede haber detalles limitados, ¿no? O sea, no es necesario ahondar en cosas específicas en algunos casos particulares. Se hace luego el tema de una separación por despido, y pues simplemente se tiene que explicar el escenario jurídicamente correcto y circunstancias específicas. Recordemos que estamos bajo el nivel de una cantidad enorme de normas, y este estudio lo hacen en Estados Unidos, pero en México también las tenemos, como de datos personales y datos sensibles, y un razonamiento muy específico y peculiar de despido justificado puede convertirse en un dato sensible que no quieres publicar a los cuatro vientos, ¿no? Y entonces en esa lógica tienes que ser asertivo en la fórmula de la comunicación y de la continuidad de ese planteamiento de cambio. Y ante ello, saber ante quién haces qué limitante de la comunicación, pero que aún así promueva que el cambio es idóneo para la estrategia, que la estrategia no cambia, y que invite a una reflexión en el proceso de este cambio a las partes interesadas. Hay que mantener consistencia en el mensaje. No importa quién sea o cuáles sean los portavoces del mensaje de parte del Consejo de Administración o quien estos nombren. Y dos, cuál sea el mensaje. Y tres, quién sea el receptor del mensaje, y que incluso pueda ser diferente el mensaje a cada uno de los agentes,
tiene que haber consistencia en el punto sustantivo del mensaje. De manera que no se sujete, porque va a ser obvio que puede haber accionistas, pensamos en una empresa que cotiza en bolsa, y dentro de sus proveedores hay alguien que compró acciones en la bolsa de valores de esta empresa de la que estamos hablando, y entonces ante ello, pues recibe la información como accionista y recibe la información como proveedor, y se da cuenta que hay inconsistencias. No deben ser faltos de consistencia o inconsistentes. Deben de ser consistentes los mensajes, aunque tengan su matiz específico para cada tipo de receptor. Para mitigar ansiedad, y esto es una palabra compleja ante quién, los inversores, sobre todo en la noción de desempeño financiero, las empresas pueden reiterar la orientación o publicar resultados anticipados junto con el anuncio del nombramiento. Oye, hasta aquí hemos tenido estos resultados y vamos tras de esto en el cumplimiento de nuestra estrategia. Y entonces ya no solo hablas del mensaje propiamente del cambio del director, sino de la operación de la empresa en un corte específico de tiempo con el cambio de director. La planificación de la transición debe involucrar especialistas en comunicaciones de terceros, así como miembros del equipo de gestión y relaciones con los inversores, para obtener perspectivas valiosas sobre las preocupaciones de las partes interesadas. Incluso debería haber un proceso de un análisis previo de qué es lo que va a pasar a la hora de que anunciemos la salida de uno, la entrada del otro y el planteamiento de cómo va la empresa y qué perspectivas puede tener cada receptor del mensaje. En la transición es importantísimo priorizar a los empleados, pues obviamente van a ser los que van a tener una comunicación directa con el director, valga el comentario, en función de un aspecto moral y de productividad. La comunicación frecuente y sustantiva debe de abrirle espacio para giras de escucha. O sea, queremos escuchar, Consejo de Administración, a los empleados, por ejemplo, sobre sus inquietudes acerca del nuevo director. Se debe desarrollar un plan de compromiso detallado para que el nuevo director se presente a las partes interesadas clave como accionistas, clientes y socios, y con el objetivo de escucharlos y construir las relaciones, puntos centrales del proceso de esta comunicación. El informe de ganancias del nuevo director es una oportunidad crucial para establecer credibilidad, porque los directores deben de revisar detenidamente los materiales para garantizar que se alineen con la visión del consejo y establezcan un tono apropiado. O sea, ¿cuánto van a ganar a cambio de qué se les espera a ese directivo? ¿Qué circunstancias específicas financieras se contextualizan en ese cambio? ¿Cuánto costó la salida del director anterior? Etcétera, etcétera. Evaluar beneficios y riesgos que el nuevo director, en ciertos casos el saliente, participe en entrevistados con los medios. Es una parte estratégica de la comunicación para reforzar una nueva visión o mostrar continuidad. Obviamente la continuidad es deseable. De nuevo, un aspecto macro, principio general de las finanzas, es la expectativa de que las finanzas sean tersas. Crecimiento, claro, pero tersas, que no haya altibajos. Y entonces, para ello, sobre todo si es una empresa con exposición mediática, pues es fundamental que tanto el director saliente como su salida, integralmente hablando, y el director entrante como su entrada, integralmente hablando, se plantee que esa continuidad se sostiene. Dame un segundo, Arturo. Finalmente, la planificación deliberada y reflexiva de la sucesión del director, junto con una comunicación eficaz, es una responsabilidad importante del Consejo para generar confianza entre las partes interesadas y preparar al nuevo líder para el éxito. No importa que venga una persona con toda la experiencia, tienes que prepararlo con respecto a la cultura de la empresa. En fin, esos son como los aspectos generales. Yo tengo que hacer un corte rápidamente. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.